Hola, soy Erika Duque, profesora del Centro de Tecnologías para la Academia. Tengo el gusto de compartir con ustedes esta segunda sesión del curso de Humanismo Digital. En esta ocasión vamos a ver algunas diferencias entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los nativos digitales fue un término acuñado por el profesor Mark Prensky en la década de 2000 y ha ido surgiendo a raíz del uso de la tecnología en las diferentes generaciones que han ido emergiendo a través del tiempo. Se define como un nativo digital aquella persona que nació interactuando con la tecnología, es decir, nació directamente inmersa en el mundo tecnológico. Son hablantes nativos, entre comillas, de los computadores, de la internet, de los teléfonos celulares y de los videojuegos. Los nativos digitales tienen una cultura mediática. ¿Eso qué significa? Que permanentemente están conectados a las redes sociales, al chat, a los videos. Y esto es una ventaja en el sentido de que los hace muy eficientes en muchas tareas concretas, pero también tiene el inconveniente de que son poco profundos y ese mismo sentido de mediación tecnológica los hace tener una concentración poco fija, un componente de distracción muy alto. Además están permanentemente bombardeados por estímulos de diferentes medios de comunicación que dificultan su concentración. Eso particularmente es uno de los temas que son un poco difíciles de compartir y de comprender por parte de los inmigrantes digitales. Ahora, ¿quiénes son los inmigrantes digitales? Son aquellas personas, me incluyo, que no nacimos en el mundo digital y digamos que en cierto modo compartíamos información con el medio análogo, es decir, con la televisión en su formato tradicional, con los periódicos impresos, pero en algún momento de nuestras vidas ya tuvimos que hacer el empalme con toda aquella tecnología digital que surgió a raíz del trabajo y a raíz del mismo movimiento de la vida. Por decir cualquier cosa, hemos aprendido a escribir en máquinas de escribir eléctricas o más antiguas y ahora ese conocimiento que teníamos de esas máquinas de escribir lo podemos adaptar fácilmente a los computadores, porque el teclado finalmente es el mismo. Nos ha tocado hacer un cambio de chip, porque el mundo tecnológico llegó cuando estábamos compartiendo con el mundo digital. Entonces tenemos un pie en el mundo análogo y otro pie en el mundo digital. Al respecto de los nativos digitales podemos decir que tienen algunas características positivas. La primera de ellas es el compromiso con las situaciones sociales, económicas y políticas y ambientales, debido a que están permanentemente conectados en los medios, están totalmente enterados y pueden hacer una presión mediática utilizando esos medios sociales como las redes sociales, como los videos, para ejercer presión política para el cambio de esas situaciones. Otro aspecto que los distingue es que son selectivos en la información que utilizan. Ellos consumen la información y se enfocan en los temas que más les interesa para debatirlos y para participar en esos medios digitales de opinión. Además, el hecho de estar interconectados y la inmediatez del acceso a la información hace que estos personajes sean ciudadanos globales, es decir, provistos de una mayor apertura mental para ser capaz de interactuar con otras culturas, con otras lenguas y poder tener mayor contacto con otros personajes, pero a su vez eso trae un inconveniente y es que deben tener criterios claros para no caer en términos ambiguos tales como la posverdad, que es derivado en cierto modo de los medios digitales. Algunas características menos positivas de los nativos digitales son, por ejemplo, la falta de criterios para distinguir cuál información es verdadera y cuál información es falsa dentro de las redes o en general en el Internet. Se conforman con la información que encuentran y en la mayoría de las veces creen que esa información que encuentran en la red es verídica. Entonces hay que formarlos en el sentido de saber encontrar información, de tener criterios para poder
distinguir cuando una información es veraz, cuando es real, cuando no se ha pasado del tiempo, cuando todavía es vigente. Otro aspecto que los caracteriza a ellos es el alto sentido de inmediatez. Eso significa que la percepción del tiempo en los nativos digitales es muy diferente a la percepción del tiempo en general de las personas. ¿Eso qué significa? Que ellos esperarían que un chat fuera contestado a la mayor brevedad posible. Eso genera conflictos porque la mayoría de las personas tienen tiempos de respuesta diferentes para ese tipo de comunicación mediática. Entonces eso puede generar conflicto en ellos porque es el típico "me dejaste visto", y es necesario hacerles entender que el hecho que se demoren las respuestas o que las personas demoren en contestarlas no significa que no se esté interesado en conocer o responderles a sus inquietudes. Otro concepto que es importante resaltar dentro de las características o las oportunidades que hay que corregir o estudiar dentro de los nativos digitales es el término de la autoridad. Para ellos la autoridad se gana en cuanto a la credibilidad al conocimiento, no tanto por la imposición. Otro aspecto que también es clave es el individualismo. Es sabido que la personalización de los servicios es una tendencia mundial. Sin embargo, estos nativos digitales pueden caer en una situación que a mi modo personal diría yo que puede ser la indiferencia informada, es decir, el individualismo. Otro aspecto que también es importante analizar es la dificultad para relacionarse con los demás, debido a que ese contacto con el mundo mediático, ese contacto con el mundo de la inmediatez y el mundo totalmente virtual puede generar en la tentación de que también las relaciones se vuelvan virtuales. Es decir, que yo salude por chat en vez de saludar personalmente a la persona. O menospreciar el contacto personal porque se está conectado. O no ver simplemente la necesidad de contactarse con nadie porque la red lo suple todo. De ahí la importancia de que nosotros como profesores, aparte de brindar conocimiento, tengamos muy claro que es importante fortalecer esas competencias blandas que les permitan relacionarse y socializarse y conocer el entorno medio, el entorno social. Por eso existen algunos motivos de conflicto. Uno de ellos son que los nativos digitales esperan ser comprendidos por los inmigrantes digitales porque tienen un modo de pensar diferente, no son lineales, además están interconectados. Los inmigrantes digitales a su vez desconfían de ese modus vivendi de los nativos digitales y se desconciertan un poco ante ese comportamiento poco convencional. Esto implica un cambio de mentalidad también en lo que son los inmigrantes digitales. ¿Por qué? Sobre todo los profesores que estamos en esa época o en este marco generacional. ¿Por qué? Porque debido a que los medios de comunicación siempre han tenido mayor relevancia y somos parte de una sociedad mediática, el profesor, la figura del profesor ya no es quien transmite conocimiento, es más bien quien orienta el conocimiento. Por eso sería importante que los profesores nos preguntáramos acerca de cómo estamos dando nuestras clases y además tuviésemos la manera de incentivar estrategias para que nuestros estudiantes nativos digitales pudiesen aplicar directamente en el salón de clase todo el conocimiento que nosotros como profesores podemos darles a ellos desde la teoría. Evidentemente la teoría es importante, pero necesita de nosotros los profesores creatividad para que ellos la comprendan y la sepan aplicar a los contextos reales. Además, para esto es importante utilizar la tecnología. Podemos utilizar como medio las narrativas digitales que son muy útiles para generar en ellos historias de vida o experiencias de conocimiento que queden impresas en los medios digitales, que puedan ser compartidas en comunidades, sus redes académicas.
y que a su vez sirvan de realimentación a otros estudiantes. Siendo la educación uno de los temas más relevantes para el futuro y para las generaciones, Howard Gardner, uno de los psicólogos educativos más prestigiosos del mundo, ha planteado 5 tipos de mentes que podrían servirnos y que podrían darnos luces en cuanto a la adquisición de competencias blandas para nuestros estudiantes nativos digitales. Teniendo en cuenta además que estas experiencias y estas mentalidades, porque son 5 tipos de mentes, nos pueden ayudar a contribuir al aprendizaje a lo largo de la vida. La primera de ellas es la mente disciplinada. La mente disciplinada consiste en la adquisición de la teoría de una disciplina concreta, pero también en la capacidad de profundización dentro de esa disciplina. ¿Apta para qué? Para el desempeño profesional. El segundo tipo de mente que propone este autor es la mente sintética. La mente sintética permite innovar o ordenar ideas de una manera lógica para llegar a toma de decisiones. El hecho de escribir un cuento, escribir una novela, escribir un ensayo, hacer un mapa mental, un mapa conceptual, son diferentes tipos de formas para incentivar la mente sintética. La mente creativa permite innovar, permite crear nuevas maneras de pensar. La mente respetuosa es aquella que nos permite tener empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro para comprender su situación y establecer así lazos de cooperación. Finalmente está la mente ética. La mente ética es la capacidad del individuo para asumir sus responsabilidades sociales y su papel en la construcción de la sociedad. Estas 5 características muestran la importancia de que nuestros estudiantes nativos digitales puedan crecer en cuanto a las competencias blandas, porque finalmente no nos interesa, o nos interesa más bien, que nuestros estudiantes sean buenos profesionales, pero también que sean buenas personas, también que puedan relacionarse en sociedad, también que puedan trabajar en equipo y que puedan cooperar, que no se replieguen sobre sí mismos en una indiferencia informada, sino que antes bien aporten un granito de arena a la sociedad. Esto es un reto para nosotros los profesores, porque tenemos que cambiar de mentalidad al respecto de estas características que nos ofrecen los nativos digitales y que adquieren para su aprendizaje. De parte nuestra, ¿qué implica? Un cambio de actitud, un cambio de apertura mental y un cambio para aprovechar esas oportunidades que estos nuevos jóvenes nos pueden proporcionar para nuestros saberes pedagógicos. Gracias.